Hola amigos, ¿qué tal? Saludos a todos, espero que estén teniendo un buen día. Vamos a hacer otro video. Por ahí el amigo Juan Ramírez me pregunta que por qué las pajaritas sacan a los pollos del nido. Si bien causas hay demasiadas, una de las principales es porque los pollitos atoran ahora sí que en las patas de la mamá cuando sale volando, ¿vale? Por ejemplo, la patita está así dentro. Los pollos se suben aquí arriba y hay momentos que el macho corretea a la hembra y tiene que salir del nido expulsada y con ella se llevan los pollitos, ¿vale? Otra causa muy común es que los pollos estén enfermos. Hay aves, por ejemplo, algunos pollitos que tienen el plumón muy largo y cuando están enfermos de E. coli, toda su plumita se mancha y se le pega la suciedad en la pluma. Las hembras todos los días hacen limpieza de nido para mantenerlo lo más posible que se pueda limpio, ¿vale? Cuando ella llega al nido y ve la suciedad, a veces toma el pollito y lo saca con todo y por eso lo encuentran en la rejilla, ¿vale? Esa es otra causa. No sé cómo las canarias se dan cuenta, pero ellas saben cuando los pollos están enfermos. Por ahí me preguntaba alguien ayer que sus pollos habían nacido con punto negro, que qué es lo que podía hacer. Si bien para el punto negro no hay cura, amigos, por más que ustedes vean tratamientos, hay tratamientos para prevenir. Pero cuando los canarios ya lo tienen, o sea, los pollos, no hay manera de curarlos. Que claro, aquí voy a aclarar, no todos los pollos van a morir, ¿vale? Pero alguno que otro sí pueden morir. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Lo más importante es preparar pasta de cría para embuchar. Preparamos poquita y con una jeringa nosotros vamos a estar administrando a los pollos, ahora sí que embuchando la comida, porque de otra manera lo que va a pasar es que el pollito se va a deshidratar y a causa de eso va a morir. Si pueden en la pasta de cría, lo que van a hacer es, antes de ponerle el agua a la pasta, van a ponerle tantita vitamina. Vitamina disuelven y se va a hacer color amarilla, le van a poner el Vitafor. Entonces, hay muchos que agregan el Enrox, o sea, preparan la dosis en bebedero y le ponen unas gotitas a la misma pasta de cría y lo mezclan, ¿vale? En esto se trata de mantener al pichón lo más alimentado y lo más hidratado que se pueda. Por ejemplo, yo voy a preparar pasta de cría, le agrego la vitamina y le agrego también lo que es el antibiótico. Voy a embuchar. Si normalmente nosotros embuchamos de una, dos o tres veces al día, lo que vamos a estar haciendo es darle continuamente. Si nosotros llegamos a los pollos hasta los 5 o 6 días, ya son pollos que no se van a morir, ¿vale? Pero siempre cabe la posibilidad de que alguno muera en el transcurso de estos días. Los primeros días son los más vulnerables para los canarios, ¿vale? Por ejemplo, por ahí tuve una plática no hace mucho con un compañero que me decía que el punto negro no existe, que lo que se ve, el puntito negro, es la bilis, que si nosotros damos agua, el primer alimento del canario, damos agua luego, se disuelve la bilis y por ende va a regresar a la normalidad. Ahora sí que en esto, amigos, de los canarios, hay demasiados dichos, demasiadas cosas. Si bien él piensa eso, yo a mi punto de vista y a su punto de vista de él, pues lo respeto, pero digo que siempre va a haber, ahora sí que enfermedades, va a haber virus. Entonces en este caso yo sí creo en el punto negro porque me ha tocado, lo he pasado en temporadas muy pasadas y la mayoría de los pollos
se salvaron, pero sí tuve pollos que se deshidrataron. Incluso ya los pollos de 4 días, 5 días, se ven normalitos, pero pasa otro día y se decae, la piel se le ve arrugada. Son pollos que se doblan, se van de lado, ¿vale? Parece que la hembra los aplasta de más y parecen tortillitas. Entonces, son pollos que sí se enferman y yo los he sacado adelante con Enrox y Vitafor A, ¿vale? Eso sí, mucho trabajo porque hay que estarles dando de comer a cada rato, subir y le das, pasa un ratito y le vuelves a dar, entonces no dejarlos caer, pero sí se salvan, ¿vale? Entonces, otra cosa que también podría causar que los pollitos se salgan, o sea que los tire, es la anilla, amigos. Si ustedes ya anillaron a los pollos, deben de estar al pendiente ese mismo día que anillaron, porque a algunas hembras no les gustan las anillitas y como ven el anillo ahí que brilla, entonces lo toman de la patita y lo tiran. Si ustedes se dan cuenta a tiempo, regresan y lo suben y no va a haber problema, ¿vale? Pero si no se dan cuenta, el pollo va a morir y no es que lo haya tirado porque no lo quiere, sino simplemente lo va a tirar porque tenía la anilla puesta, ¿vale? Entonces, amigos, por ahí también me preguntaban que si es necesario tapar las jaulas cuando nosotros criamos. Esa pregunta me la hicieron ayer. No, no es necesario. Ustedes pueden ver, esta pajarita está criando. Vean, ahí hasta la asusté, para que vean. Ahí están los pollos. Y puedes ver que yo ninguna de mis jaulas tienen ningún trapo, no tienen nada, no están tapadas. Yo puedo andar aquí en el aviario. Incluso, vean, estoy frente, acabo de ver los pollos y no les va a pasar absolutamente nada. La hembra los va a volver a alimentar y sin problema. Por ahí tienen la creencia que si los ves ya no los va a criar, entonces dejen esas cosas para el pasado, amigos. Nosotros que criamos pueden ver que no pasa absolutamente nada. Esta hembra tiene huevos, vean, los voy a enseñar también. Incluso el macho estaba cuidando el nido porque salió a comer y vean. Ah, miren, qué suerte. Ese pollito no estaba ahí. Ahora sí que yo revisé en la mañana y no había, entonces ahí tiene un pollo más. Vamos a ver, amigos, pueden ver que yo tomé el nido. Ella tiene que regresar al nido sí o sí y no va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Entonces esas creencias son las que quitan ahora sí que lo bonito de criar, vaya, porque a quien no le va a gustar ver un nido con los pollos dentro. Y por miedo, mucha gente ni se acerca. Es más, ni siquiera los tienen así destapados. Pobres animales que simplemente los tienen tapados todo el día por una creencia que no lleva a ningún lado, ¿vale? Miren, yo tomé el nido y ella como si nada, ahí tapando al pollito, ¿vale? Entonces, todas las hembras por instinto van a regresar. ¿O a poco ustedes, si la vecina les toca al niño, ya se lo van a dejar porque pues ya lo tocó, ya lo vio y ya no lo van a querer? No, ¿verdad? Eso es ser una mala madre. Pero no, amigos, no pasa nada, que todas las hembras van a querer, ¿vale? Entonces les dejo el video, ya me alargué un poquito, pero amigo, un saludo. Recuerden suscribirse y eso es la causa de por qué la canaria podría sacar a los pollitos. Si bien, amigo, antes de irme, perdón, lo que yo te dije, pueden ser algunas causas, no quiere decir que sea la que a ti te está pasando, ¿vale? Siempre hay que ponerse abusados para descubrir cuál es la causa, porque en esto te pueden decir muchas cosas, todos, pero
realmente tú vas a ser el único que se puede dar cuenta si espías a la pajarita. Miren, ya me lo desplomó todo. Ya se ve más pelón, incluso la colita ya se le está haciendo más pequeña. Entonces estos pues ya también los voy a separar, porque pueden ver que no tengo para separar, entonces hay que retirar. Pero las causas pueden ser muchas, entonces tú mismo vigila a tus canarios. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo que este necesita que lo separe. Voy a checar cuántos días lleva y si ya está en tiempo, pues lo quito. Si no, lo dejo. ¿Vale? Lo que podría hacer aquí es tomar al macho, sacar a los dos pollos y ponerlos en otra jaula. Pero como puedes ver, mira, no tengo jaulas disponibles para hacer ese movimiento. Entonces, pues yo lo dejo. Si ya lo desplumó un poquito, pues ya se lo dejo unos días más y esperando que no pase nada. Si lo lastima mucho, pues lo saco, pero si no, pues ya se va a recuperar en su muda, ¿vale? Ahora sí, me despido, les dejo el video, que estén bien amigos, saludos, bye.